Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Esta cápsula va a estar dedicada específicamente a poder reconocer un método que les va a permitir fundamentar de la mejor forma posible y con evidencia la revisión de literatura que los va a llevar a dar cuenta de la solidez de sus proyectos de investigación. Los invito a seguir en detalle el proceso y a seguir el procedimiento que vamos a desarrollar con sus propios problemas. Ok. Como les acabo de comentar, la idea es que podamos fundamentar el proyecto de investigación que estamos desarrollando a través de un método de revisión de literatura que nos permitirá ahorrar tiempo, pero sobre todo tener una gran cobertura de la última literatura que está desarrollándose, con el fin de dar cuenta de la efectividad de las brechas que estamos encontrando y por tanto de la relevancia de nuestro proyecto de investigación. Este método de revisión de literatura tiene 5 fases. La primera de ellas está orientada a levantar una pregunta de revisión. Acá hay que detenernos un poco porque este método de revisión de literatura permite 2 cosas al mismo tiempo. Por una parte, ustedes pueden trabajar directamente con la construcción de un artículo publicable de revisión de literatura. Muchas revistas especializadas están hoy día publicando revisiones de literatura que permiten sustentar el desarrollo del conocimiento para otras investigaciones empíricas. En ese sentido, ustedes pueden aventurarse a través de este método a poder publicar algo en su línea de investigación que luego les permita entonces fundamentar investigaciones empíricas en esa misma dirección. Por otra parte, la idea de fundamentar sus proyectos de investigación también puede utilizar este método en una lógica un poquito menos compleja quizás, porque no va a terminar con la redacción del artículo, pero sí va a permitir fundamentar el planteamiento de su problema, de modo que sea prácticamente imposible señalar que su proyecto no tiene relevancia científica. En ese sentido, entonces, la primera pregunta va a ser: ¿qué preguntas, qué evidencia encontramos que ya ha sido respondida, que ya ha sido documentada en la investigación? En ese sentido, la pregunta de revisión busca no hacer una pregunta de investigación, sino que más bien busca hacer una pregunta que le voy a ir a hacer a las bases de datos para que me entreguen información respecto de lo que yo estoy buscando. En ese sentido, todas nuestras hipótesis de que esto no ha sido estudiado antes, ¿verdad?, van a ser puestas a prueba a través de esta pregunta de investigación, que va a apuntar directamente hacia los efectos de la investigación. ¿Qué otras investigaciones han determinado determinados efectos, resultados, impactos en aquellas variables que yo estoy investigando? En segundo lugar, vamos a revisar las bases de datos con un método especial para eso, que nos va a permitir acotar la búsqueda y poder tener una cobertura suficiente de información que nos va a permitir llevar a la lectura de artículos seleccionados de modo riguroso. Desde ahí, desde la lectura de estos artículos seleccionados, vamos a realizar una búsqueda de patrones que vamos a organizar en algunas matrices que nos van a facilitar, en un sentido, la posibilidad de publicar estos patrones de hallazgo, pero por otra parte, fundamentar de modo coherente, ordenado y claro el planteamiento de nuestro proyecto. Ok, entonces el primer punto, la pregunta de revisión. El tema acá es que usemos los pasos previos que ya ha dado la ciencia. ¿Para qué nos vamos a repetir? ¿Para qué vamos a volver a hacer lo que ya sabemos que existe? El punto es que a veces no tenemos tan claro que eso existe. En el área de la educación suele suceder que no se utilizan demasiado las evidencias de la literatura para la práctica educativa, ni en el contexto escolar ni en el contexto universitario. En ese sentido, entonces, resulta tremendamente relevante que podamos revertir esa situación y efectivamente utilizar la evidencia que hoy día está disponible, ¿verdad?, a nivel mundial en las distintas bases de datos institucionales. Desde ahí, entonces, las preguntas de revisión van a preguntarse qué existe sobre la evidencia disponible en determinado fenómeno. Por ejemplo, ¿qué evidencia existe a nivel internacional sobre los efectos del aprendizaje y servicio de la A+S en los estudiantes de secundaria en los últimos 10 años? Desde ahí entonces tenemos una pregunta que le está preguntando a la literatura qué existe y desde ahí entonces podemos reconocer algunas categorías clave. La primera de ellas, aprendizaje y servicio, ¿verdad?, estudiantes secundarios y efectos, ¿sí? La idea es que puedan identificar cuáles van a ser esas categorías clave que nos van a permitir hacer una búsqueda efectiva en las bases de datos.
En este caso, yo escogí estas 3 categorías. Desde acá, entonces, la idea es que organicemos estas categorías en las palabras clave que tenemos que indicar en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artículos, incluso aquellos que están en español o en otros idiomas, están con un abstract, ¿verdad? Y unas palabras clave que están en inglés. Entonces, estas búsquedas de las palabras clave, de las keywords, ¿verdad? Están organizadas y las vamos a organizar en estas distintas categorías que tenemos identificadas, que nos van a permitir reconocer todas las posibilidades que se nos ocurra, ¿verdad?, en esa búsqueda que estamos realizando. En ese sentido es muy importante que puedan realizar el ejercicio de hacer un ejercicio, un levantamiento de validación, ¿verdad?, de estas palabras clave. Por tanto, traten de conversar con algún colega, ¿verdad?, qué te parecen estas palabras, hagan algunas búsquedas previas, vean qué otras palabras aparecen, revisen artículos seminales que les permitan identificar, ¿verdad?, cuáles son las formas de nominar esta categoría, por ejemplo, el aprendizaje de servicio en la literatura. Encontramos entonces acá Service Learning, Service and Learning, Learning and Community, Learning Based Projects, por ejemplo. La idea es que no solo puedan identificar, ¿verdad?, las palabras que están asociadas a esta gran categoría que ustedes tienen, sino que hay aquellas también que no deben ir, que no les interesa tanto presentar. Por ejemplo, en aprendizaje de servicio, yo lo voy a dejar acá más abierto, pero, por ejemplo, en la categoría de estudiantes secundarios, no me interesa que me aparezcan los estudiantes de Higher University, por ejemplo. Por tanto, voy a indicar también que aquellos no deben ir en mi búsqueda. De esa forma, vamos a utilizar una técnica muy común, pero poco usada muchas veces, de utilizar de manera efectiva los booleanos. ¿Cuál es la idea? Que utilicemos algunos caracteres que nos van a permitir, por ejemplo, truncar algunas palabras. Muchas veces, por una S, se nos queda fuera la búsqueda, o porque está escrito en vez de woman, woman, entonces no lo podemos encontrar. Y en ese sentido vamos a utilizar y vamos a mirar nuestras palabras clave y vamos a decir, ok, por ejemplo, si hay una palabra que se puede escribir de 2 formas, le voy a poner un signo de interrogación entre medio para que esa palabra me la pueda truncar. Por otra parte, si tengo un carácter que va a cerrar, ¿verdad?, con distintas combinatorias posibles, voy a ocupar para reemplazar por nada o por otra letra, ¿verdad?, o por otro carácter, voy a utilizar el signo peso. Y finalmente, si necesito considerar el origen de una palabra y luego otras posibilidades de conjugaciones de aquella palabra, vamos a utilizar el signo de asterisco al lado de la palabra en su origen. Por otra parte, vamos a estar utilizando los símbolos and, or y not, que son bastante utilizados, y en general estos 3 símbolos nos van a permitir sumar a nuestra búsqueda distintas otras categorías entre sí. Or nos va a permitir señalar que esta categoría es o un sinónimo o una palabra que también me sirve porque representa más o menos lo mismo. Y por otra parte va a estar el not, que me va a permitir señalar que esa palabra no me interesa que se incorpore en mi búsqueda. Por otra parte, existen algunos operadores de proximidad que nos van a ayudar a señalar si necesitamos que una palabra, ¿verdad?, esté más o menos cerca de otra. Desde ahí podemos usar el near o el same si nosotros necesitamos señalar que puede ser esta palabra o esta otra palabra. Ok, cuando vamos a organizar la búsqueda, vamos a señalar entonces que, por ejemplo, esta primera categoría la vamos a meter a la base de datos, vamos a trabajar ahora con WOS, yo sé que ustedes pueden conocer otras bases de datos, pero vamos a trabajar entonces haciendo ciertas combinatorias para poder hacer una búsqueda lo más efectiva posible. Vamos a ver. Ok, estamos acá entonces en la página de Web Science. Yo ya ingresé con mis bases de datos, ustedes pueden ingresar con cada una de sus bases institucionales a poder tener acceso a la base, a Web Science, pero también a otras, por ejemplo, Scopus, Cielo, ¿verdad?, u otras especializadas en sus áreas disciplinares. Desde ahí entonces vamos a buscar la colección principal de Web Science, donde van a estar las revistas que tienen mayor calidad, vamos a decirlo entre comillas, para los criterios académicos.
Desde ahí vamos a elegir la colección principal porque nos va a asegurar que está asociada a las revistas que tienen la mejor indexación, ¿verdad? Y que están asociadas directamente a revisor de pares ciego. Desde ahí vamos entonces a la colección principal de Web Science, también pueden ver otras colecciones y vamos a hacer el ejercicio entonces por acá. Les recomiendo siempre que en vez de trabajar con la búsqueda básica que aparece acá, vamos directo a la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada vamos a poder encontrar todas las etiquetas de campo que podemos utilizar. En las etiquetas de campo vamos a encontrar la posibilidad de buscar en el tema. ¿Qué significa eso? Que vamos a buscar en el título, en el abstract y en las palabras clave. Cuando indicamos T, vamos a buscar solamente en el título. Y cuando buscamos por autor, vamos a buscar por autor, directamente, por el apellido del autor. Existen otros tipos, por ejemplo, buscar por determinado tipo de revista, ¿verdad? En el nombre de la publicación, buscar por el DOI, que es como el root de los artículos, o incluso tener algún tipo de búsqueda asociada a determinados países. Desde ahí entonces vamos a comenzar la búsqueda dando cuenta de todas las palabras asociadas, ¿verdad?, de aprendizaje y servicio que acabamos de identificar, de la investigación de aprendizaje y servicio, las vamos a buscar en el título primero, ¿sí? Vamos a definir el título, 2 puntos, vamos a definir solo que queremos buscar artículos y vamos a poner todos los idiomas, pero tenemos la posibilidad, digamos, luego de hacer algunos filtros. Vamos a personalizar porque dijimos que era 10 años, entonces vamos a poner desde el 2010 en adelante y vamos a comenzar la búsqueda dando cuenta de las palabras clave que vamos a estar utilizando. Lo que hice entonces fue traer todas las palabras clave que habíamos identificado para la categoría aprendizaje y servicio, las indicamos acá con el símbolo TI para buscar en los títulos, igual paréntesis muy importante cuando vamos a buscar conjunto de palabras y vamos a buscar entonces combinatorias de palabras que forman conceptos. Es decir, vamos a utilizar comillas para poder dar cuenta de que esto es un solo concepto. Service Learning, por ejemplo, or, búscame Service and Learning como una pura categoría, or Learning and Community, también como una pura categoría, or, y ustedes entonces pueden dar cuenta de toda aquellos conceptos que permitan dar cuenta de esta categoría. Vamos a buscar y nos va a aparecer esta primera búsqueda que, ojo, nos arrojó 1060 artículos. Una cantidad bastante numerosa que ninguna persona hoy día tendría la oportunidad de poder leer, ¿verdad?, para poder escribir un artículo. Por tanto, vamos a ir a buscar otra forma de combinar para poder llegar a acotar nuestra pregunta. Desde ahí vamos a buscar la categoría de estudiantes universitarios. Entonces, vamos a tomar la distribución que ya hicimos al respecto y vamos a indicar las categorías que nos van a permitir dar cuenta de estudiantes secundarios. Vamos a indicarlo también en el título, pero ustedes podrían hacerlo a través de la idea de TS, que nos va a permitir dar cuenta de un tema. Eso va a implicar entonces que vamos a poder orientar a la búsqueda de manera mucho más específica en todos los componentes del artículo que refieran a sus metadatos. Desde ahí entonces vamos a buscar y miren, fíjense acá, faltan comillas. Esto es súper importante que lo revisen porque efectivamente el mismo sistema nos va a estar diciendo cuál va a ser el error de la programación. Si se fijan, acá me faltó una comilla, por tanto la tengo que incorporar, pero también es posible
que yo diga, ok, no quiero students, porque la S a lo mejor me limita y algún artículo quizá aparece sin la S y no me lo va a encontrar. Entonces vamos a ponerle una comilla, un signo de asterisco acá arriba para que nos amplíe esa búsqueda, sumamos la comilla que nos faltaba y vamos a darle la búsqueda nuevamente. Desde ahí vamos de nuevo a la búsqueda y fíjense, nos salen 10.000 artículos solo con esas categorías. Vamos a realizar una convocatoria para ver cómo luce con solo esta combinación. Implica marcar y luego editar conjuntos, combinar conjuntos. Desde ahí, si se fijan, ya tenemos solamente 10 artículos que nos van a permitir dar cuenta de aquellos artículos que en sus títulos dicen estudiantes secundarios y aprendizaje y servicio. Podríamos buscar en TS, por ejemplo, y nos va a permitir buscar aquellos artículos que no hablan solo en el título de estudiantes secundarios, sino que los nombran en el abstract. Y por tanto, podríamos ampliar esa búsqueda y luego acotarla con la tercera categoría que teníamos, que era decir que tuvieran efecto en el aprendizaje. Ok, desde ahí entonces hacemos este ejercicio con las búsquedas que nos va a permitir acotar la cantidad de artículos y vamos a hacer el ejercicio acá con estos 10 artículos que ya identificamos. Si se fijan, vamos a identificar la lista de estos 10 artículos solamente. Es una lista quizás muy acotada para lo que estamos haciendo, pero nos sirve para este caso. Fíjense, aquí hay un artículo, High School Teacher Perceptions About Service Learning Project, a Case Study. Efectivamente, esto nos va a servir muchísimo, probablemente para lo que estamos buscando. Quizás era un artículo que no habíamos logrado pesquisar previamente, pero lo que nos interesa es poder revisar todos los artículos que acá aparecen para tener cierta certeza de cuáles nos sirven y cuáles no. Desde ahí, entonces, vamos a ir a la aplicación de exportar. Y en la exportación vamos a tratar de hacer una exportación que nos dé cuenta de un formato en Excel. No lo vamos a hacer en Excel directamente, sino que en otros formatos de archivo. Se van a otros formatos de archivo y van a encontrar todos los archivos de la página para descargar con su título, fuente, autor y abstract. Y desde acá van a buscar el formato, para mí, en mi caso, delimitado por tabulador Mac. Puede ser en el caso de los que tienen, de los que usan Microsoft, pueden usar, ¿verdad?, la otra opción. Y de los que trabajan con Windows, perdón. Y vamos a realizar el proceso de descarga. Me va a descargar entonces este archivo en TXT, que la gracia es que yo voy a hacer clic en el botón secundario y voy a abrir con Microsoft Excel. Desde ahí entonces se va a abrir el documento de Excel de manera muy ordenada para que yo pueda revisar en detalle cuáles son los contenidos del documento. Y por tanto, los contenidos que voy a poder encontrar de los artículos que pude descargar. Voy a tener acá los autores, aquí pueden ordenar su Excel sin problema. Voy a tener acá autores secundarios, etc. Aquí está el título, aquí está la revista y por otra parte los abstracts, ¿ya? La lista de abstracts va a ser tremendamente relevante porque nos va a permitir dar cuenta del proceso que viene a continuación. Okay, ya tenemos entonces nuestros abstracts, ya podemos comenzar el proceso de lectura, pero el proceso de lectura va a ser un proceso selectivo, no vamos a entrar a leer todos los textos que podamos encontrar. Habitualmente, un proceso de búsqueda de revisión de literatura con palabras clave acotado debería estar entre los 30 y los 40 artículos aproximadamente. La verdad es que eso es solo una regla genérica porque podríamos encontrar o más artículos dependiendo de los temas o menos que ellos. Pero con esa búsqueda, que en el caso de nosotros ahora solo tuvimos 10, ¿ya? Vamos a realizar un análisis desde el punto de vista de si esos 10 artículos forman parte de aquellos que tengo que leer en profundidad o no. Y desde ahí vamos a utilizar la categoría de criterios de inclusión y exclusión
para definir cuáles son aquellos que vale la pena considerar en mi revisión. Por una parte, vamos a considerar criterios de exclusión, aquellos que yo sí o sí necesito buscar y necesito considerar en mi artículo o en mi revisión para poder sustentar mi problema. Desde ahí entonces tengo que, en este caso me interesa, por el tipo de pregunta de revisión que estoy realizando, artículos empíricos, me interesan aquellos en español y en inglés, y me interesan por otra parte los que sí han implementado métodos de aprendizaje y servicio. Aquellos que no lo han hecho y son más bien teóricos o reflexivos al respecto, la verdad es que no me interesan. Desde ahí entonces vamos a definir los criterios de exclusión, por tanto los artículos teóricos, por definición, no me van a servir en este caso. Algunos otros idiomas vamos a declarar que no nos van a servir, a pesar de que de pronto si hay alguno de ustedes que maneja otros idiomas o que necesita considerar algunos idiomas específicos porque en determinados países la línea es muy relevante, habría entonces que incorporarlo. Y por otra parte, no nos van a interesar entonces estrategias de otro tipo que a lo mejor no involucren a la comunidad. Por ejemplo, ¿qué leer entonces para hacer esto? Los abstracts. Los abstracts van a ser aquellos insumos de información que nos van a permitir dar cuenta si el artículo es o no relevante de considerar en nuestro estudio. En ese sentido, entonces, vamos a comenzar a definir cuál va a ser el número total de artículos que vamos a revisar. Si estamos escribiendo un artículo de revisión, es tremendamente importante que cada una de las decisiones, los años, los tipos de revistas en las cuales vamos a estar buscando, qué excluimos, por qué, lo dejemos tremendamente documentado. Desde ahí entonces les recomiendo siempre ir haciendo una lista con aquellos elementos en Excel que les permita luego hacer el conteo y tener mucha claridad de por qué estos artículos están considerados y cuáles no. Si estamos sustentando nuestro proyecto de investigación, también es muy relevante hacer esto, porque es muy probable que alguien nos diga, bueno, ¿y por qué no consideraste este artículo? Y entonces tenemos que tener mucha claridad de por qué aquello funcionó de esa manera. Desde ahí entonces, teniendo claro cuáles son los artículos que vamos a buscar, vamos a hacer un catálogo, ¿ya? ¿Cuáles son esos artículos que determinamos que son muy relevantes y que me van a permitir sustentar la brecha de conocimiento en la cual voy a trabajar? Desde ahí este catálogo nos va a permitir tener a los autores ordenados, el problema, muy brevemente, aquello que cuando lo leímos ya en profundidad el artículo, nos permite quedar muy claro cuál es el problema, cuál es el objetivo que éste tiene, cuál es el método que está utilizando. Por ejemplo, es súper relevante en algunos casos agregar una columna con el N, con la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que participaron del estudio, y con los resultados principales. También en algunos casos uno podría incorporar una columna con las críticas que uno tiene sobre el artículo, porque muchas veces hay cosas que a pesar de que estén en la colección principal de Web of Science, son cuestiones que adolecen muchas veces de ciertos criterios metodológicos o que bien son limitaciones de los estudios y que tenemos que considerar. Desde este catálogo, que es tremendamente relevante de hacer, nos va a permitir tener una base, ¿verdad?, potente para el estudio que estamos realizando ahora, pero también para próximos estudios, sobre cuáles son estos referentes que están hablando de esta temática que a mí me interesa. Desde ahí, la idea es que los resultados permitan organizar patrones de hallazgos. ¿Qué va a implicar esto? Que podemos identificar distintas cosas que nos dice la literatura que ya están suficientemente investigadas en estos otros artículos que ya pudimos revisar. Por tanto, podríamos llegar a decir, miren, los efectos del aprendizaje-servicio en los estudiantes secundarios apunta al desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. Algunos autores señalan que esto hay efectos positivos, hay otros que señalan que hay algunos efectos negativos, o hay algunos que señalan que hay de los dos tipos. La valoración del aprendizaje como un elemento importante de efecto de este tipo de estrategia, las habilidades de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos hallazgos? ¿Qué nos está diciendo la literatura que esto ya está investigado y que tiene evidencia para poder demostrarse? Desde ahí entonces pasamos a la redacción. Y desde acá vamos a encontrar el desafío de poder señalar si vamos a estar escribiendo un artículo de revisión. Van a poder notar que podemos tener la pregunta de revisión en una primera parte, donde vamos a estar diciendo por qué es necesario saber de este tema, no solo para mí, sino que para la comunidad científica.
Por otra parte, vamos a dar cuenta del método, que es la sistematización de lo que acabamos de hacer. Por otra parte, vamos a estar hablando de los resultados, que van a ser no otra cosa que los patrones de hallazgo. Y por otra parte, vamos a estar dando cuenta de las proyecciones de esta información para nueva investigación, para nueva producción de conocimiento. Ahora, si en cambio lo que ustedes están buscando es sustentar su proyecto de investigación de forma eficiente, clara y bien fundamentada, lo que van a dar cuenta es que su revisión de literatura les va a permitir sustentar a través de esos hallazgos que encontramos la brecha de conocimiento que va a permitir dar cuenta de su pregunta de investigación. Esto le va a generar coherencia interna a su proyecto, va a permitir señalar que efectivamente desde estos hallazgos que aparecen en la literatura, que usted puede complementar con otros libros, ¿verdad? Con otra literatura que haya encontrado previamente, pero estos hallazgos que están en la literatura y que están organizados, ¿verdad? Nosotros podemos dar cuenta que no hay literatura en este otro aspecto o en este otro territorio, ¿verdad? O en este otro efecto específico y relevante. Desde ahí entonces su pregunta de investigación va a parecer tremendamente natural, va a dar cuenta de la relevancia científica que esto tiene, pero además de la relevancia social que puede llegar a tener el desarrollo de su estudio. Eso va a permitir entonces construir el objetivo de investigación que va a comandar el desarrollo de su proyecto. Entonces, profesores, profesoras, colegas, los invito a poder realizar este método de revisión de literatura, a utilizar efectivamente las bases de datos, pero a planear esas búsquedas de modo de tener ciertas tranquilidades, ciertas certezas que nos van a permitir realizar investigación mucho más pertinente para la creación de conocimiento, pero también para la posibilidad de impactar positivamente la realidad educativa de nuestro país. Les deseo mucho éxito con sus proyectos y nos vemos en una próxima cápsula.